Vamos a orar. Dios Padre viviente, te damos las gracias. Te agradecemos por salvarnos y permitirnos el preciado puesto dentro de la iglesia que es tu cuerpo, Señor, y también por tener misericordia para que podamos llevar a cabo hasta ahora el trabajo que nos has dado. Especialmente hoy, permitiste una apreciada hora para considerar la palabra del currículo de esta semana. A través de tu palabra, ayuda para que podamos comprender tu voluntad y corazón, Señor. También quédate junto a nosotros para que esta sea una preciosa hora en la que vayamos pareciéndonos a ti y para que no haya ninguna falta como trabajador tuyo. Dejamos todo en tus manos. Oramos en nombre de Jesús que nos ama dando las gracias. Amén. Vamos a ver Génesis 22. Es Génesis 22 del 1 al 5. Les voy a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. El versículo 12 leamos juntos. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hoy vamos a ver algunas enseñanzas con el tema de Abraham, quien ofreció a Isaac. Veamos los impresos. Abraham, siendo el antecedente de todos los creyentes, se puede decir que al mismo tiempo es el representante de todos los cristianos. En el texto bíblico está escrito como el personaje representativo de todos los santos. Por eso, la prueba que fue dada a Abraham no es una personal, sino que tenemos que pensar de que es una prueba que nos incluye a todos nosotros. La prueba que menciona aquí es fundamentalmente diferente con la que da el diablo, ni tampoco es una de entrenamiento, sino que es de prueba. Se puede decir que es una prueba para hacerle estar dispuesto a recibir por Dios una gloria más grande, deseando que muestres por obras el amor hacia Dios más que todas las cosas y no solamente lo diga por palabras. Pero al ver en Génesis, Lot, quien estuvo en Sodoma, no tuvo ninguna prueba. Lot no pudo recibir las pruebas de Dios porque en Sodoma estuvo recibiendo la del mundo. Lot no estaba calificado para recibir esta prueba como la de Abraham. Es decir, aunque haya recibido la salvación, si está viviendo en lo carnal, recibiendo las pruebas por las cosas del mundo, entonces no está calificado para recibir esas pruebas de alto nivel como la de Abraham. Vamos a ver algunos puntos por la palabra de Génesis capítulo 22. Primero, las pruebas de Dios. Si ven en Génesis capítulo 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. En la Biblia menciona 3 clases de pruebas. La primera es la prueba que se da para asegurar la verdad de la fe. Y eso también es prueba. La segunda es que hay una prueba para el crecimiento y madurez. Y la tercera es la prueba de la tentación del diablo para derrumbar nuestra fe. Hay estas 3 clases de pruebas. Claro que en el texto principal es una prueba de probar la fidelidad. La fidelidad de la fe en la vida de fe de Abraham.
En Éxodo 16, versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. De esta prueba se refiere a la que Abraham también recibió. En Deuteronomio 8:2 también dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para probarte. Esto también es una prueba, ¿no? En Jueces 3:1, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Se refiere al caso en que las pruebas son dadas intencionalmente por Dios para comprobar la fidelidad de la vida cristiana. Dijo que con las obras se testifican la verdadera fe. En Santiago capítulo 2 aparece Abraham y Rahab, la ramera. Aquí está preguntando de si Abraham tuvo la fe y si la ramera en verdad tuvo fe. En Santiago 2:22 dice así: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, que solamente por la vida con obras se puede manifestar la verdadera fe del interior. Se refiere a eso. En Santiago 2, versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aunque Rahab era una mujer gentil, aunque era de origen vil como ramera, se puede ver de que menciona que por las obras de fe demostró ser persona de fe. Por eso vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 18. Es Santiago 2, capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer juntos el versículo 18. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por obras. Por eso, de la verdadera fe se dijo que se revela por las obras y en la vida. En 1 de Tesalonicenses 1:3, de la obra de vuestra fe, dice así, ¿no? Quiere decir de que al tener la fe, sin falta le acompaña una vida de obras. Entonces, ¿cómo se puede saber el nivel de fe de esa persona? No son los conocimientos bíblicos ni por los años de ser salvo o por tener un puesto, sino que son por las obras, es decir, por la vida. Aquí en Génesis capítulo 22, versículo 2, les voy a leer. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Si se traduce significa esto: a tu hijo, tu único hijo que amas, a Isaac, como se ve aquí. Dios está enfatizando 3 veces a Isaac, quien se convierte esta vez en el utensilio de prueba. Está tocando la naturaleza humana de Abraham, que es el gran amor del Padre. Probablemente a Abraham le hubiera sido incomprensible después de haber escuchado esta palabra. ¿No es un homicidio en que diga de que entregue a Isaac como holocausto? Además, ¿qué pasará si Isaac muere siendo entregado sin ninguna razón? Porque le dijo que le hará padre de las naciones. Y después de matarle, ¿qué le dirá a su esposa Sara? Se habrá preocupado en estas cosas, pero aún en estos padecimientos y discordias, él iba a entregar a su unigénito hijo preciado Isaac. Abraham, quien recibió toda la bendición, incluyéndole a Isaac, sabía de que Dios la dio. Además, como Abraham tenía la fe de que sin falta Dios le revivirá a Isaac aunque muera, es por eso que se lo pudo entregar. Leamos Hebreos capítulo 11 del versículos 17 al 19.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. En realidad, de que Abraham ofrece a Isaac quiere decir de que lo entrega todo. Pero para Abraham, el Isaac sin Dios no era nada. Por eso, como el Dios sin Isaac era el todo de su vida, él no pudo renunciar a Isaac. La razón de por qué pudo entregar a Dios el hijo que el Señor le dio, es decir, a su unigénito hijo preciado Isaac, es porque en medio de su vida Dios era el mejor y el primero. ¿Por qué? Es porque pensaba de que perderá todo si pierde a Dios. Por eso hay esta palabra en Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Se refiere de que supe de que tú me amas más que todas las cosas. ¿Será que Dios no supo de que Abraham le ama? Sí lo sabía. Pero Dios deseó que se muestre por obras. Dios hizo esa prueba porque deseaba con gran anhelo de que se confirme y se muestre el amor hacia Él. Igualmente, Dios pide la misma prueba a nosotros y no solamente a Abraham, quien fue el antecedente de la fe. Vamos a buscar Proverbios 23, versículo 26. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Leamos juntos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No es que Dios dice de que me des tu sabiduría, tu talento, tu boca, tu dinero, sino que dice que me des tu corazón. Es decir, de que sin falta, para testificar nuestra verdadera fe, Dios toca lo que nosotros estimamos mucho. La razón de eso es porque Dios desea que se le tome como el más preciado y mejor que todas las cosas de este mundo. En San Mateo 10, del versículo 37 a 38 dice esta palabra. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es decir, de que si Dios no es el primero en medio de la vida, no puede tener con normalidad la vida cristiana. Quiere decir que no puede seguirle a Jesús hasta el final. Por eso, ¿por qué será que el apóstol Pablo fue usado por Dios hasta el final? Es porque Dios era el mejor, el primero y el todo, más que todas las cosas de este mundo. Por eso, el apóstol Pablo pudo ser usado preciadamente por Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, del versículo 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, que ha renunciado. La razón de eso es porque Cristo era el más preciado y como era el todo en su vida, es por eso que pudo dejar hasta las cosas que le fueron beneficiosas. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante al tener la vida cristiana? Es que también debemos tomar por nosotros mismos a Dios como el primer lugar de mi vida, tal como lo hizo Abraham, para que vaya creciendo y madure mi fe y sea usado por el Señor hasta el final, que es lo normal de la vida cristiana. Si ven en los impresos, el mejor beneficio depende de la correcta relación que tenga con Dios. Esta clase de relación se cumple al dar el primer lugar a Dios. El que pone en primer lugar a Dios encontrará la satisfacción en su vida, aunque tenga cualquier problema. Pero dijo que cualquiera que deja a Dios en el segundo lugar tendrá una vida pobre, aunque no tenga algún problema. Es lo que tomé apuntes de lo que estaba escrito en ese libro al meditar. Para vivir como cristiano, lo más necesario es tener la correcta relación con Cristo. La vida cristiana es vivir en este mundo teniendo una relación personal con el Señor. Pero lo primero que se necesita para esa correcta vida cristiana es que en el orden de prioridad Dios tiene que estar en el primer lugar. Precisamente para Abraham, Dios era el primero. Por eso, él pudo recibir una gran bendición delante de Dios como el antecedente de la fe. Si ven en la parte de atrás de los impresos, cuando Abraham ofreció a Isaac, Dios le dio una bendición increíble. Es Génesis capítulo 22, de versículo 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando Dios pidió a Abraham que le entregue Isaac, él obedeció y se lo dio. Y Dios le bendijo, ¿no? También es lo mismo en este mismo momento cuando nos pide algo, no es que lo pide para darnos perjuicio y pérdida, sino que podemos aprender de que pide nuestro sacrificio y perjuicio para darnos muchas cosas. En Santiago capítulo 1, versículo 25 también dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Leamos juntos: este será bienaventurado en lo que hace. En San Lucas 11:28 también dice: y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. En San Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cuando Dios le dijo a Abraham de que ofrezca a Isaac, recibió una gran bendición al obedecer esas palabras. Igual a eso, podemos recibir la lección de que la persona que obedece a la palabra de Dios es bendecido por Dios. Y la tercera es Génesis 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando le dijo que ofrenda a su unigénito hijo Isaac, si ven en el capítulo 22 versículo 2, dice: se levantó muy de mañana. Quiere decir de que obedeció al instante cuando escuchó el mandato de Dios. Es decir, que después de recibir el mandato de Dios, Abraham decidió incondicionalmente sin ninguna réplica. No había quejas, descontentamientos ni excusas.
y no le dijo de cuándo tiene que dar, pero se puede saber de que él obedeció al instante, porque hubiera podido pasar el tiempo con la desobediencia hasta persistir. Pero Abraham obedeció inmediatamente. Se levantó muy de mañana, dice. Aunque fue con su hijo y siervo, no le trajo a su esposa Sara. La razón es porque no necesitaba conversar con su esposa Sara, y por eso fue inmediatamente, porque era el mandato de Dios. Aunque se necesitan consultas y comuniones hasta saber la voluntad del Señor, cuando la voluntad del Señor se pone firme, lo único que tenemos que hacer es obedecer. No puede tener consulta alguna, sino que solamente se tendrá la responsabilidad de la obediencia. Sin embargo, Abraham obedeció activamente e inmediatamente. Vamos a ver Hechos capítulo 8. Es Hechos 8 versículo 4. Les voy a leer. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Es versículo 26 y 27. Leamos juntos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar. El diácono llamado Felipe, él tuvo una misión victoriosa. Aunque él anunció y muchos fueron salvos, por eso Pedro hasta Juan vinieron a Samaria. Pero en el versículo 22 Dios dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Estaba recogiendo abundantes frutos en Samaria, pero de repente le dice que vaya al desierto. Y escuchando esas palabras, en el versículo 27, que dice: entonces él se levantó y fue. Pero como eran las palabras del Señor, él obedeció instantáneamente y activamente. A causa de ello, aparece la obra de la salvación del etíope eunuco. En Salmo 119, versículo 60, dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Por eso, la tercera es: ¿cómo es que tenemos que obedecer en la obediencia? Pienso de que se podrá tener una correcta vida cristiana al tener un corazón con la postura de obedecer inmediatamente y activamente. Así, hoy tuvimos un rato, la hora de aprender algunas lecciones por el texto de hoy.